cuáles son las prioridades de los progres. Volver a meternos en una agenda de ideas torcidas y perversas mientras el país se nos hunde en la peor crisis de inseguridad de la historia. Y le sobra, don Fabricio, si usted quiere, le puede ir bien cuestionando al PAC. Que bien que mal el PAC se sentó con ustedes en la misma mesa para negociar la ley de empleo público que tiene trabados los salarios de todos los trabajadores públicos de este país, para negociarla a cambio de que el PAC le cediera la objeción de conciencia. Sí, si quiere, abrácese en ese cuestionamiento con ellos. No podemos quedarnos callados cuando el Frente Amplio vuelve a salir con una ocurrencia proponiendo que Costa Rica sea la sede de los Juegos Gays y que se utilicen fondos públicos y instituciones como el ICODER, el Comité Olímpico Nacional, los recursos de los comités cantonales de deportes, federaciones deportivas y universidades para realizar, oigan ustedes, los Juegos Diversos de Costa Rica. ¿Sabe, diputado Fabricio Alvarado? Torcido y perverso. ¿Saben, diputados y diputadas, qué es ser torcido y perverso? Tener 34 años y abusar sexualmente de una niña de 13 años. Pero no podemos dejar de hablar de defensa de la vida cuando una Claudia Dobles anuncia con orgullo que una de sus primeras medidas, en caso de regresar al gobierno, Dios no lo quiera, sería retomar la norma técnica del aborto terapéutico heredada por su esposo, Carlos Alvarado, para permitir que en Costa Rica se realicen abortos casi que por cualquier excusa. Tener 34 años y acosar sexualmente a una niña de 13 años. Eso sí, diputados y diputadas, sí es torcido. Eso sí es perverso. Eso sí es vulgar. Eso sí debería preocuparnos como sociedad. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. El PAC, aunque se vista de agenda ciudadana, PAC se queda. Porque siguen siendo idénticos al PAC que los costarricenses borraron del mapa político en 2020 y 2024. Y tengo la confianza en que Costa Rica dejará aún más claro ese mensaje en 2026. Nunca más PAC o CAC y nunca más Frente Amplio. Que chavalos de 34 años anden violando niñas de 13 años, eso sí es torcido y sí es perverso. Que aquí, en esta fracción, vamos a seguir de forma coherente en este partido político, defendiendo los derechos, sí, los derechos humanos, los derechos de los trabajadores y los derechos de todas aquellas poblaciones que se han sentido excluidas. Propone que los estudios del INEC incluyan las variables de orientación sexual e identidad de género en las encuestas nacionales, es decir, utilizar fondos públicos para promover ideologías anticientíficas. Siguen sin entender que solo existen hombre y mujer. Perverso y torcido y sí desagradable es que estos discursos que se lanzan en estas curules, en espacios políticos, son los que hoy incrementan significativamente las listas de acoso y de bullying en nuestros centros educativos. Un cambio absurdo y ridículo como el que proponen pone en riesgo la utilidad de los estudios, causaría una distorsión en los resultados, afectando seriamente la toma de decisiones del Estado y sus instituciones. Por ejemplo, si en una comunidad de 100 personas, donde biológicamente hay 50 hombres y 50 mujeres, pero en la encuesta se usan estas variables de identidad de género y a 10 hombres les da por autopercibirse mujeres y resulta que los 10 tienen empleo, va a parecer que ha aumentado el empleo en mujeres, cuando en realidad son hombres con tacones quienes las suplantan y los datos no demostrarían lo que en verdad ocurre, que es una mayor falta de oportunidades de empleo en las mujeres, afectando el desarrollo de políticas públicas y por supuesto afectando a las mujeres, que siempre son las más perjudicadas por las ocurrencias progres, que hipócritamente se perciben como feministas o se autoperciben como feministas y defensores de las mujeres, pero con sus tonterías causan todo lo contrario. Ustedes saben, diputados y diputadas, que de acuerdo al estudio de PISA del 2022, en Costa Rica, 44% de los estudiantes se han sentido acosados en algún momento. Ustedes saben, diputados y diputadas, que Costa Rica se lleva el premio, el ganador a nivel mundial del país que recibe más bullying. Ustedes saben.
Claudia propone la restitución del Día de la Homofobia en las escuelas y colegios, que no es otra cosa que el adoctrinamiento de la ideología de género y un intento más de homosexualizar a nuestros niños y jóvenes. Y mucho de ese bullying, ¿saben en qué se basa? En orientaciones sexuales. Mucho de ese bullying se basa en ataques a personas porque son diferentes. Mucho de ese bullying se alimenta de discursos como ese que se acaba de lanzar aquí. Mucho. Y más aún cuando tenemos gobiernos que en lugar de preocuparse por eso, ¿sabe qué hacen? Quitan los protocolos en contra del bullying, los erradican de los espacios. Ya basta, señores. Dejen a los niños en paz. Dejen de querer manipular sus mentes y traumatizarlos para que confundan su sexualidad. Todo para satisfacer sus intereses perversos. No se vale. Todavía dicen que esas propuestas salieron de 160 expertos. Yo me pregunto, ¿expertos en qué? ¿Será que esos pseudo expertos son los mismos que en 2018 se autoproclamaban los más preparados y que nos demostraron que eran unos buenos para nada en el peor gobierno que ha tenido Costa Rica bajo la presidencia del nada grato Carlos Alvarado? Quitan los programas de afectividad y sexualidad, que sí, en el momento que tengamos poder de decisión, los programas de afectividad y sexualidad volverán a existir en la educación pública costarricense. Y los protocolos anti-bullying también, porque salvan vidas, diputados y diputadas. De hecho, Rigoberto Hidalgo, un filósofo costarricense, un joven filósofo costarricense que está dando bastante de qué hablar, a quien hemos visto compartir tarima y compartir podio con Javier Milei en algunos congresos de la derecha internacionales, y de hecho es un defensor de la fe cristiana, a quien, dicho sea de paso, ningún integrante del Frente Amplio se ha atrevido a enfrentar en un debate. Ha viralizado la frase: solamente hay dos sexos y 50 formas de hacer el ridículo. La biología no pide tu opinión. ¿O ustedes creen que una noticia como la del día de hoy no debería darnos vergüenza como sociedad? Que un muchacho, sí, Ricardo González, no haya podido tener el acompañamiento para luchar en contra del bullying que recibía y el acoso estudiantil. Son vidas, compañeros, compañeras, diputados y diputadas con conciencia. Son vidas las que están en juego. ¿Pero qué son esa clase de propuestas? Sé que suena ridículo y que puede causar risa, pero eso es solo la punta del iceberg de una lista interminable de propuestas de los hermanitos progres, el PAC, que ahora se llama Agenda Ciudadana, y el Frente Amplio. Yo creo en el amor y siempre voy a seguir creyendo. El Frente Amplio cree en el amor y en el respeto, en eso es lo que cree, y siempre vamos a seguir creyendo. Pues malas noticias para los progres. En Nueva República no nos van a callar, ni con campaña sucia nos van a callar, ni de ninguna forma nos van a callar. Seguiremos alzando la voz para denunciar esas atrocidades de la izquierda. Y que sigan el ruido, los espaldan decisiones como haberse volado sin tener la posibilidad sobre la mesa de un protocolo que fuera mejor en contra del bullying. Aquí, diputados y diputadas, el día de hoy, yo iba a abordar este tema de una... Hay quienes quisieran, no tengo la menor duda de eso, hay quienes quisieran que los conservadores permaneciéramos en silencio y que dejemos de hablar de la defensa de la vida, de la familia, de los principios y valores. Son, porque aquí en este país el respeto a todas las diversidades debe siempre ser prioritario. Y respetarles, atacarles, violentarles, eso sí debería ser de una preocupación en cualquier escenario político. Hoy vamos a presentar una iniciativa con seriedad. Créanme, quisiéramos enfocarnos exclusivamente en hablar sobre soluciones en temas de seguridad, empleo, listas de espera, tantos grandes problemas serios que urge resolver y para los cuales Nueva República ha venido planteando verdaderas soluciones. Otra de las propuestas de la ex primera dama durante la nefasta administración de Carlos Alvarado es volver a crear la figura del comisionado LGTB en Casa Presidencial. Costa Rica no necesita agenda woke, no necesita ideología de género, no necesita agenda 2030 y mucho menos abortos. Costa Rica necesita paz, prosperidad, oportunidades y valores. Esos deberían ser los temas de quienes ocupamos o quienes aspiramos a ocupar cargos políticos. Y con todo esto,
quieren que nos quedemos callados, que no hablemos sobre proteger los principios y valores que han engrandecido a la sociedad costarricense. Quieren que dejemos de defender la vida de los no nacidos. Quieren que guardemos silencio mientras siguen promoviendo acabar con la vida de seres humanos inocentes. Quieren que dejemos de alzar la voz contra el uso de los recursos públicos para promover una ideología que no representa a la inmensa mayoría de los costarricenses, habiendo tantísimas urgencias por resolver y que necesitan de estos recursos como la seguridad, la educación, la infraestructura y otros.